Capítulo 14. La amenaza se aproxima. 10 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, provincia de Karafuto, distrito de Okuata, ciudad de Okuata, ferrocarriles nacionales, estación de Okuata. La estación de Okuata, el complejo ferroviario central de la ciudad, funcionaba como la terminal de la línea principal de Karafuto que se extendía desde la ciudad portuaria de Otomari, lo que la convertía en la estación ferroviaria más septentrional de todo el imperio de Japón. Su diseño correspondía al de una estación de vía muerta con andenes en forma de peine, donde el edificio de la terminal se ubicaba justo al final de las vías. A pesar de su relevancia como el nodo de transporte principal de Okuata, la ruta predilecta para viajar desde Toyohara hacia el norte era el puente aéreo, por lo que, fuera de los horarios pico de la mañana y la tarde, el interior de la estación solía lucir semivacío y silencioso. Sin embargo, el día en que se activó la orden de evacuación general, el panorama habitual dio un giro drástico. Flujos incesantes de residentes que habían completado sus preparativos de viaje abarrotaban las instalaciones portando equipaje de gran volumen, abordando uno a uno los vagones de los trenes estacionados a lo largo de los andenes. En jornadas ordinarias, las vías de la estación de Okuata solo recibían convoyes de configuraciones cortas. No obstante, debido a las exigencias de la movilización civil, un tren con una longitud masiva de 12 vagones, una estampa jamás vista por los lugareños, permanecía detenido junto al andén aguardando la señal de salida. Jamás imaginé que vería la activación de una orden de evacuación obligatoria en lo que me quedaba de vida. Quien dejaba escapar ese susurro era un camarógrafo adscrito a la corresponsalía local de la cadena de televisión provincial. En esos momentos, se encontraba capturando las imágenes de las familias que abordaban los convoyes de los ferrocarriles nacionales. El camarógrafo había nacido y crecido en suelo de Karafuto. Desde su más tierna infancia, los relatos que advertían sobre una inminente invasión militar por parte de la Unión Soviética formaban parte del folclore cotidiano. Aunque los asaltos masivos de las divisiones del Kremlin nunca se materializaron en su época, al ingresar al gremio periodístico descubrió con horror que las incursiones de agentes encubiertos soviéticos en los litorales eran eventos sumamente frecuentes en el pasado. Cada vez que las agencias de prensa reportaban maniobras de la flota rusa en las aguas colindantes de la isla, el nerviosismo se apoderaba de la comunidad. Con todo, en los últimos años se había arraigado la percepción generalizada de que Moscú carecía de los recursos financieros y logísticos para abrir un frente de guerra contra Japón. Fue en medio de ese letargo que se desató la actual crisis multidimensional. De por sí, la noticia de que el imperio de Japón había sido transportado a un nuevo planeta constituía un evento histórico difícil de asimilar. Y ahora, sin tiempo para procesar el cambio de realidad, el gobierno decretaba la evacuación forzosa de Karafuto del norte ante el riesgo inminente de una agresión militar extranjera. Siguiendo las directrices urgentes de la sede central en Toyohara, el camarógrafo se trasladó de inmediato a la terminal ferroviaria, previendo correctamente que las instalaciones registrarían la mayor concentración de ciudadanos. A pesar de la naturaleza de la alerta, el comportamiento de los residentes destacaba por una notable serenidad. Este orden institucional reflejaba el impacto positivo de los simulacros de emergencia periódicos y el alto sentido de prevención civil arraigado en la población de la provincia. ¿Qué tal, Takemura? Kubota. Supuse que te encontraría cubriendo la nota en este sector. Quien abordó al camarógrafo era un reportero asignado a la corresponsalía de uno de los diarios de circulación regional. Al estar estacionados en una urbe de medianas dimensiones, ambos periodistas solían coincidir de forma regular en las coberturas informativas, lo que consolidó una estrecha relación de compañerismo. Aunque las plantillas de los medios solían renovarse debido a las rotaciones del personal, tanto el camarógrafo como el redactor sumaban ya varios años operando en el distrito de Okuata, desarrollando un lazo de amistad que trascendía los compromisos estrictamente profesionales. Este es el punto neurálgico para recopilar los testimonios de las familias, Takemura. Aunque a nivel superficial la gente proyecta una disciplina ejemplar, la realidad es que el desconcierto impera en todos los hogares. Es comprensible. Es la primera vez en la historia moderna de la provincia que se valida un desalojo de esta magnitud. Para colmo, el adversario en turno no es la Unión Soviética, cuyas doctrinas y capacidades ya conocíamos al detalle, sino una facción militar procedente de este nuevo mundo. Es una lástima, considerando que las misiones diplomáticas con el reino de Gatreia se estaban desarrollando bajo términos de absoluta cordialidad. Así es, por cierto, ¿tienes reportes de si las divisiones del ejército ya completaron el despliegue de sus baterías de defensa? Es difícil saberlo.
Intenté recabar datos con algunos oficiales conocidos de la guarnición, pero la consigna generalizada fue que se encontraban sobrepasados por las labores logísticas y guardaron absoluto hermetismo. Es evidente que el mando militar ya activó los protocolos de control de información. A todo esto, ¿cuándo tienes previsto abordar el tren de evacuación? La mesa de redacción de la capital me instruyó permanecer en el terreno para reportar los acontecimientos hasta el límite de las capacidades operativas. En mi cadena emitieron la misma directriz. Lo más probable es que nos sumemos a los últimos contingentes civiles que se replegarán hacia la ciudad de Shikuka. Para los consorcios de comunicación, una crisis militar de esta envergadura representaba una oportunidad inigualable para elevar sus índices de audiencia, razón por la cual los directores exigían a sus enviados especiales sostener sus posiciones en la zona de riesgo hasta el último instante. Aunque para los trabajadores de campo este tipo de asignaciones resultaba sumamente desgastante, algunos reporteros de tintes más temerarios celebraban la oportunidad, diseñando estrategias para aproximarse a las líneas de vanguardia con sus lentes ópticos. No obstante, los dos amigos compartían el deseo de abandonar el teatro de operaciones cuanto antes. Ninguno de los dos pretendía arriesgar la vida en aras de una nota exclusiva. Minutos después, las campanas de la terminal anunciaron la salida del convoy de emergencia que transportaba a cientos de refugiados. A lo largo de las plataformas, los altavoces de la estación reproducían de forma continua los avisos de los inspectores, asegurando al público que unidades de refuerzo se incorporarían a las vías de forma inmediata, una medida que contuvo cualquier conato de desesperación entre la multitud. Tras el tañido de las alertas de andén, el gigantesco tren inició su marcha de forma pausada, abandonando los andenes de la estación de Okuata con rumbo a los distritos del sur. Escasamente 10 minutos más tarde, el siguiente convoy de la flota de emergencia ingresó a los rieles de la terminal para continuar con la evacuación. 9 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Imperio de Japón, 3.000 kilómetros al norte de la provincia de Karafuto, Armada de la Federación de Marise, Segunda Flota de Combate, buque insignia, Kimos. A una distancia estimada de 3.000 kilómetros al norte de las costas de Karafuto, las escuadras de la Segunda Flota de Combate de la Armada de la Federación de Marise surcaban las aguas oceánicas. El grupo de tarea se articulaba en torno al portaaviones insignia Kimos, escoltado por un perímetro defensivo integrado por un crucero misilero, 2 destructores misileros y 5 fragatas de escolta general. A una distancia táctica de la vanguardia, una flota de asalto anfibio transportaba en sus bodegas a una división completa del ejército de tierra de la Federación. El vector de navegación de la Armada apuntaba directamente hacia el territorio de Karafuto. Tras consolidarse el fenómeno de la transportación a este nuevo cuadrante cósmico, los analistas del gobierno de Marise identificaron con presteza la existencia de esta masa insular no catalogada. Con el objetivo de expandir sus dominios soberanos, el alto mando resolvió anexar la provincia a las posesiones de la Federación, autorizando para tal efecto la movilización de su fuerza naval de élite y un cuerpo expedicionario del ejército regular. El buque insignia Kimos constituía la joya de la corona del arma naval de la Federación. Se trataba de una plataforma de aviación embarcada de tonelaje medio, con un desplazamiento a plena carga cercano a las 70.000 toneladas, equipada con 3 sistemas de catapultas de vapor y capacidad operativa para gestionar un ala embarcada de aproximadamente 60 aeronaves de combate. La línea de producción contemplaba 2 unidades de esta clase, siendo el Kimos el segundo navío en entrar en servicio activo, mientras los astilleros imperiales trabajaban en los cimientos de 2 plataformas adicionales. En términos generales, la silueta exterior del portaaviones compartía la geometría básica de los navíos de la Tierra. Sin embargo, bajo la óptica de los ingenieros de la Armada Imperial Japonesa, el diseño evocaba los conceptos arquitectónicos empleados en los mares de la Tierra hacía 40 años, evidenciando una total ausencia de consideraciones de baja detectabilidad o tecnologías furtivas, stealth. Las antenas de radar correspondían a los sistemas giratorios tradicionales de frecuencias mecánicas, y las aeronaves de combate estacionadas sobre la cubierta de vuelo guardaban una estrecha similitud técnica con los cazas terrestres de 1 o 2 generaciones previas. Semejante desfase respondía a que la civilización de Yuris, el mundo originario de la Federación, registraba un rezago tecnológico cercano al medio siglo en comparación con los estándares contemporáneos del Imperio de Japón.
No obstante, los mandos de la fuerza expedicionaria tardarían un tiempo en asimilar esta disparidad de capacidades. En esta fase de la campaña, la totalidad del Estado Mayor de Marise asumía que el despliegue coordinado de un grupo de combate de portaaviones y una división de infantería bastaría para avasallar las defensas de la isla y consolidar la ocupación sin mayores contratiempos. Me está informando que perdimos los canales de comunicación con las células de reconocimiento en tierra. ¿Disponemos de una validación técnica de ese reporte, coronel? El almirante en jefe de la segunda flota de combate fijó una mirada de extrañeza en su jefe de Estado Mayor tras ser notificado sobre la interrupción de los enlaces con los infantes de marina desplegados en las playas de Karafuto. Así es, señor almirante. Los operadores de transmisiones reportan que los canales con el sumergible de ART, la plataforma encargada de la inserción del equipo, también se encuentran completamente fuera de servicio. ¿A qué hora se registró la última bitácora de transmisión encriptada? Durante el crepúsculo del día de ayer, señor. Desde la primera ventana de enlace de esta mañana, las estaciones no han emitido respuesta alguna a nuestras llamadas de control. ¿Existe la posibilidad de que hayan sido interceptados por fuerzas locales? Los analistas de la flota consideran que ese escenario cuenta con altas probabilidades de ocurrencia, comandante. Ya veo. El almirante guardó silencio mientras evaluaba las variables del mapa táctico. Los informes de inteligencia preliminares elaborados por las tripulaciones de los sumergibles sugerían que, a pesar de los rigores del clima ártico, la geografía de Karafuto albergaba una riqueza monumental de recursos naturales, destacando la presencia de pozos petroleros y plataformas de procesamiento de gas natural en el mar patrimonial. Aunque las condiciones de congelamiento planteaban un reto para las tropas de tierra, el Consejo de Ministros de la Federación determinó que el valor estratégico de los hidrocarburos justificaba la movilización de la flota. Con todo, las misiones de espionaje previas no consiguieron recopilar datos concluyentes sobre la estructura o el volumen de las guarniciones militares encargadas de custodiar la provincia. Dada la presencia de infraestructura industrial pesada, el mando asumía la existencia de unidades de seguridad local, pero los estrategas teorizaron que, debido al aislamiento geográfico del territorio, dichas guarniciones contarían con capacidades militares estrictamente limitadas. Nuestras estimaciones iniciales catalogaban el poder de fuego del oponente como una variable marginal. Es evidente que incurrimos en un error de cálculo táctico. ¿Cuáles son sus instrucciones para el avance, almirante? Las directrices de la campaña estratégica no contemplan la cancelación de la ofensiva. Las capacidades combinadas de esta segunda flota de combate y las brigadas de la división del ejército son más que suficientes para desarticular a cualquier guarnición insular que intente oponer resistencia. Mantendremos el rumbo y la velocidad de aproximación constantes. No obstante, ordeno intensificar los patrullajes de reconocimiento aéreo mediante nuestras aeronaves embarcadas. A pesar de que el silencio radial de los comandos de vanguardia y el sumergible planteaba una seria señal de alarma, el comandante en jefe optó por dar continuidad a los planes de invasión. Ninguno de los oficiales presentes en el puente de mando sospechaba que aquella resolución los conducía directo hacia un desastre operativo sin precedentes en las bitácoras de su nación. Fin del capítulo 14. El link a la historia del autor estará en la descripción.